La Cámara Argentina de Comercio convoca un almuerzo para mañana. Rulo, ¿quiénes van a participar? Es lo que se denomina el Grupo de los Cinco. Está la Cámara, además del anfitrión, Cámara de Comercio, la Cámara de la Construcción, Unión Industrial Argentina, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y ADEBA, una de las entidades que reúne a los bancos, en este caso los bancos privados de capital argentino, digamos, ¿no? A diferencia de la otra agrupación bancaria. ¿Y el eje del encuentro? El eje del encuentro está planteado que sobre los temas inflación y el tema política exterior, política argentina en cuanto al comercio exterior, relaciones comerciales con el resto del mundo. Me parece que, en todo caso, hay que tomar un poco como excusa el tema de los temas. Me parece que el tema no es ahí lo que se va a discutir, sino para qué se reúnen. Recordemos un poco los antecedentes, porque cuando estos grupos empresarios se reúnen, generalmente es para hacer lobby y generar algún tipo de presión sobre el gobierno. De alguna manera esto está dicho, que ellos dicen quieren ser escuchados por el gobierno con respecto a qué tienen para opinar a estos temas, como si no se los escuchara, como si no tuvieran llegada cada una de estas entidades a los diferentes ministerios en su propio ámbito. Sin embargo, se reúnen y tratan de hacer presión con el número de entidades que evidentemente son importantes y sobre todo de mucho peso económico. Yo estaba recordando cuando veía esta noticia algunos antecedentes que tienen la relación de estos lobbies empresarios con el gobierno actual, el gobierno, digamos, el gobierno de Néstor Kirchner y el gobierno de Cristina Fernández. Recordemos lo que pasó, los más recientes simplemente, ¿qué pasó en el 2008? Cuando fue el conflicto del campo, muchas de estas entidades rodearon a la mesa de enlace tratando de hacer un grupo de presión fuerte sobre el gobierno, pretendiendo primero asestarle un golpe, una derrota al gobierno con el tema de las retenciones, pero seguramente con el interés de posteriormente condicionar al gobierno para fijarle nada menos que las condiciones más favorables a estos grupos empresarios que generalmente representan a los grupos más concentrados. Fracasaron en ese intento, no se logró conformar eso que pretendían. Después hubo un intento, recordemos, de la Asociación Empresaria Argentina, donde no están representadas las entidades, sino que están los grandes empresarios. Ahí aparecen algunos nombres importantes de las cadenas alimenticias, de la industria siderúrgica, de los grupos de medios, porque participa también Clarín en este tipo de armado, pero AEA, esta Asociación Empresaria Argentina, que además tiene un nombre muy similar al Consejo Empresario Argentino, el CEA, que tuvo mucho que ver con el golpe del 76, era la entidad que piloteaba José Alfredo Martínez de Oz durante el año 75, frente al gobierno de Isabel Perón. Esta entidad se fue desmembrando a medida que pasó el tiempo cuando no logró su objetivo. Y más recientemente hubo algunos intentos también a partir del 2009 con las elecciones. Recordemos el acercamiento de algunos de estos grupos empresarios a sectores de la oposición cuando creían que tenían acorralado al gobierno después de una elección que no le fue muy favorable al gobierno nacional. Todo esto se fue repitiendo en diferentes oportunidades y fue sucesivamente fracasando. ¿Por qué? Porque estas entidades lo que buscan es fijarle la agenda, fijarle las condiciones, fijarle la política al gobierno. Y este es un gobierno que particularmente no fue muy adepto a hacer este tipo de acuerdos o convenios con los grandes grupos empresarios. Por eso hubo tanto choque, ¿no? Ahora, este nuevo armado que se da a partir de mañana, el Grupo de los Cinco, creo que hay que estar atento a esto, ver qué pretenden. Estamos ya entrando en una instancia electoral con respecto a las elecciones del 2011 y seguramente van a querer fijar sus condiciones. Un solo datito te agrego. Sí. Fueron invitadas y no van a participar Sociedad Rural y Confederaciones Rurales Argentinas, dos entidades clave de la mesa de enlace. Dijeron que por ahora prefieren estar al margen. Yo te diría que la verdad de la historia es que la mesa de enlace está sufriendo su propia crisis y está viendo para dónde sale. Por eso no está participando de esto. Pero, repito, hay que estar atento a ver hacia dónde van esta vez el Grupo de los Cinco y estas entidades empresarias tan tradicionales de la economía y también de la forma que tienen de actuar en política. Seguiremos el tema. Gracias, Rulo. El comentario de Raúl de la Torre.